Mire, hermano, yo muchas veces, y es de verdad que lo digo, que es mejor no involucrarse en algunas cosas que tienen que ver con el Señor, porque las cuestiones de Dios son demasiado delicadas, complicadas, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. La vida que debemos vivir como hijos suyos, Dios no solo nos ha llamado a la salvación, sino también a que durante nuestro peregrinaje terrenal vivamos de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Dios no solo nos ha llamado a ser salvos, sino que mientras estemos en esta tierra vivamos conforme a la naturaleza que es según Jesucristo. En otras palabras, tiene que haber un cambio en nosotros, para que nosotros ya no vivamos como vive el hombre normal, el hombre natural, como vivíamos nosotros antes. Pero esto de vivir según Jesús no podrá ser posible a menos que seamos guiados por el Espíritu de Dios, lo cual a su vez demanda inevitablemente la transformación de nuestra naturaleza. En el transcurso del desarrollo de este tema, aprenderemos cómo vivir la vida que Dios desea que vivamos. Gálatas 5, 16 y 25 dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, dice en la traducción al lenguaje actual, Gálatas 5:25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Todo es todo. No solamente en una parte. No solamente que yo vengo a la iglesia. No solamente que yo hago obras de caridad. No solamente que yo me he apartado de algunas cosas que antes hacía. Dice la Biblia que es en todo que debemos obedecerlo. Si ha cambiado nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir. La vida almática es aquella que se fundamenta en las cualidades del alma, que son la voluntad, la mente y las emociones. ¿Qué es voluntad? Voluntad es el deseo, lo que se quiere. La mente a veces se define como corazón, la sede principal de las emociones y los sentimientos humanos, así como de sus esperanzas y temores. Es la sede de la actividad intelectual. Las emociones, preste atención aquí. Preste atención aquí, mi amado. Usted va a escuchar algo aquí que usted seguro lo ha pensado, pero no ha captado bien. ¿Qué es lo que hacen las emociones con nosotros los seres humanos? Si no comprendemos y si no controlamos esa área específica. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas que damos a estímulos, tanto internos como externos. Entre ellas están la alegría, la tristeza, el enojo, la risa, entre otros. Pero estos estímulos pueden ser verdaderos o falsos, como en el caso de que una ilusión sea sin fundamento. Cuando yo me convenzo de que un deseo o una esperanza anhelada se va a cumplir, eso estimula en mí una alegría. Pero esta alegría es falsa. ¿Por qué es falsa esa alegría? Porque procede de un estímulo falso. De ahí en esa parte del estímulo falso y de la ilusión sin fundamento, nacen las falsas profecías y los falsos profetas. El yo pensar que ahí va a acontecer algo, porque yo lo pensé dentro de mí, no porque Dios me lo dijo, ni porque Dios me instó con su espíritu a mi espíritu, sino porque yo presumí, yo pensé, yo creí, yo razoné, yo lo sentí y yo me lo creo. Y como me lo creo, entonces también hablo conforme a eso. La persona que recibe la palabra se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque le dijeron algo que le agradó.
Pero es falsa esa alegría porque está basada sobre un estímulo falso, un fundamento que no es real. Es ahí entonces donde las emociones, si nosotros no las controlamos, nos afectan de una forma negativa en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular. ¿Cómo? Que si nosotros no nos cuidamos, cosas que surgen en nuestra imaginación, son cosas que surgen en nuestra ilusión, nosotros las damos como buenas y verdaderas. Es una cualidad, las emociones forman parte de las cualidades del alma, no del espíritu. No del espíritu. Forman parte de las cualidades del alma, las emociones. Por eso, si el Espíritu de Dios no es quien nos dirigen las emociones, nos dirige la voluntad y nos dirige nuestra mente. Y muchas veces creemos que estamos caminando conforme a Dios y no es cierto. Yo no le estoy hablando a usted suposiciones. Eso yo no lo copié ni en libro, ni lo escuché en mensaje, ni nada por el estilo. Estoy hablando en base al conocimiento teórico y práctico de parte del Señor. La vida espiritual básicamente es aquella en la que, aunque se expresen las cualidades del alma, no se deja dominar por ellas, sino que procura saber si Dios está de acuerdo antes de tomar alguna decisión o ejecutar alguna acción. O sea que la vida espiritual está también afectada o influenciada por la parte del alma. La diferencia aquí es que el que vive por el espíritu ya no es dirigido ni controlado por las cualidades del alma, sino por el Espíritu de Dios. Puede sentir, y de hecho sentimos. Puede pensar, y de hecho pensamos. Cosas que pueden ser reales o pueden ser ficticias, falsas. Pero como usted no toma las decisiones en base a lo que usted siente, sino que usted consulta con el Señor a ver si eso es su voluntad. Si Dios le dice, no, eso no es mi voluntad, entonces usted no va a tomar esa decisión en cuestión. Las cualidades del Espíritu son intuición, comunión y conciencia. Intuición, comunión y conciencia. Mediante la intuición, nosotros podemos conocer cosas sin saber por qué la conocemos. Es cuando usted dice, usted siente algo y ese algo acontece. O usted acierta en algo y ese algo acontece. Y usted dice, pero ¿cómo yo me di cuenta de eso? Eso fue porque Dios trató con usted en su espíritu mediante la intuición. La comunión. Otra cualidad del Espíritu. ¿Qué significa comunión? Significa tener en común. Mediante la comunión nosotros podemos vivir unidos a Dios. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, nos movemos sincronizados y de acuerdo con Él. La conciencia. Otra cualidad del Espíritu. Nos redarguye a nosotros cuando hacemos algo incorrecto y nos aconseja qué debemos hacer para corregirlo. Ahora, ¿cómo reconocer a quien vive según su alma? Recuerde las cualidades del alma: voluntad, mente y emociones. En el alma pueden surgir sueños falsos. Usted puede soñar con algo con lo cual usted está ilusionado, usted desea o anhela, y eso se puede manifestar, usted lo puede ver, se puede trasladar y transportar y verlo en imágenes en un sueño, pero no todos los sueños son falsos. Hay sueños que los pone Dios, hay sueños que los pone el diablo, pero hay sueños que son producto
de los anhelos y los deseos que usted y yo podamos tener. Cuando un individuo es guiado por sus sentimientos, sus deseos, sus razonamientos lógicos, sin considerar si sus decisiones están de acuerdo con Dios, o presumiendo de que Dios está de acuerdo sin haberlo consultado a Él, entonces vive según su alma, no de acuerdo al Espíritu. Esto sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar un poquito. Si yo tengo un buen deseo, si yo tengo una buena intención, yo digo, bueno, como esto es bueno, Dios está de acuerdo. Pero ¿qué tal si eso no es la voluntad de Dios? Si eso no es la voluntad de Dios, es bueno, pero yo no debo ejecutarlo porque se supone que yo debo actuar conforme a la voluntad de Dios. Las personas almáticas, es decir, las que viven conforme a las cualidades del alma, siempre se están preocupando por satisfacer sus necesidades emocionales. Siempre están buscando satisfacer sus necesidades emocionales, sentirse alegres, sentir esto o aquello. Son personas místicas, ascéticas, que siempre están dependiendo de una experiencia para ellos creer y confiar que Dios existe. Son cualidades del alma. Todo lo que impacte su ego, todo lo que impacte su corrupción en la carne, todo lo que sea de acuerdo con sus anhelos corrompidos, las personas que son almáticas lo reciben como bueno y válido. Por eso hay tantas personas falsas, predicadores falsos, profetas falsos, televangelistas falsos, teleprofetas falsos, que están sacándole el dinero a la gente sin entrarle las manos en los bolsillos, solamente manipularlos. ¿Por qué? Porque son personas que son almáticas, viven según su voluntad, mente y emociones, no viven dirigidas por el Espíritu. Porque si es por el Espíritu y alguien me dice a mí, envíame tantos dólares que el Señor va a resolver tu problema, y si tú me envías esa cantidad de dólares, yo voy a decretar que el Señor resuelve tal o cual cosa. Si usted se guía por el Espíritu, usted debe preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Mando este dinero o no lo mando? ¿Este es un falso o no? Dios le va a decir, no le mande, que no es de parte mía que está hablando. Pero como le dijo, usted le va a resolver un problema. Como le dijo que usted va a tener lo que usted desea. Como le impactó en su ego, en sus deseos corrompidos, usted dice que eso es de Dios. Porque usted cree que Dios actúa igual que nosotros. ¿Usted cree que el enfoque de Dios es que nosotros siempre estemos alegres y que las necesidades emocionales y sentimentales que yo tengo me sean suplidas? Eso es importante para Dios, porque forma parte de nosotros como seres humanos. Pero hay otra cosa más importante que esa. Son las cualidades y las características espirituales que deben manifestarse en nosotros. Y debemos aprender a vivir guiados por el Espíritu. Porque Gálatas 5:25 lo dice, si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Y el capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona almática, por ejemplo, que vive según las cualidades del alma, escucha una canción cual que sea. Y si esa canción tiene buena lírica, y tiene buena melodía, una melodía que suene linda, que le agrade a su oído, esa persona comienza a experimentar manifestaciones, comienza a reaccionar a esos estímulos de esa canción y se confunde y dice que Dios se está manifestando. No se está manifestando Dios, se está manifestando usted. Es su reacción a ese estímulo de esa canción que suena bien y que tiene buena melodía. Pero no se me confunda, no crea que cada vez que eso acontece es porque Dios no está. Dios sí se manifiesta también. Lo que quiero decir es que no siempre, que hay que aprender a diferenciar lo que es del alma y lo que es del espíritu.
Porque los demonios trabajan mucho con las cualidades del alma. Y cuando una persona está entusiasmada, aunque ese entusiasmo sea falso, lo aprovechan los demonios para inducirle a tomar decisiones que no son la voluntad de Dios. Se le pueden presentar en un sueño. Y en ese sueño presentarle muchas cosas y ministrarlo. Y se levantan, y cuando se levantan van a actuar conforme a ese sueño que ellos tuvieron. Sin investigar si ese sueño lo puso Dios, si ese sueño nació en su subconsciente, o si nació en su inconsciente, o si fue el enemigo que le ministró en el sueño en cuestión. A veces la gente no entiende a la persona que Dios saca de ese nivel. No entienden al ser humano. Porque si Dios le enseña a usted una cosa y le dice, no, por aquí es que tú debes de caminar, la gente no comprende y cree que si usted no está en el mismo movimiento que ellos, creen que usted no está con Dios, usted no está junto con Dios. Sí, los dos estamos con Dios. Lo que pasa es que Dios me enseñó a mí otra cosa, que a lo mejor usted no entiende todavía en ese momento. Y cualquiera puede decir, pero ¿y por qué ese tema? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del lavamiento de los pies, del lavamiento de manos, de la doctrina del bautismo, que es lo principal, es el primer paso que debe dar un discípulo después que se arrepiente. Tenemos que hablar de las cosas que nos van a nosotros a madurar y que nos van a acercar más a Dios. Usted no dice que usted quiere que Dios haga cosas grandes con usted, que quiere conocer a Dios. ¿Sabe cómo a Dios se conoce? A Dios se conoce conociendo sus principios y conociendo el mundo espiritual, muchas cosas extrañas que hay en el mundo espiritual, confusiones que el diablo muchas veces trae, que parece que es Dios y no es Dios que está, ministraciones que parece que es Dios y no es Dios que está. ¿Cómo usted sabe eso? Si usted está bailando en la misma música, ¿cómo usted lo va a saber? Usted no lo va a saber porque usted está metido en el mismo grupo. Pero si usted está al lado, usted está observando, reflexionando, escudriñando espiritualmente, Dios le puede decir, no, eso es que ellos están alegres y se están moviendo, no es que yo estoy ahí. O si no, sí, yo estoy ahí, estate tranquilo que yo estoy ahí. Ah, pues Señor, pues está bien. ¿Cómo vivir por el Espíritu? Esos mensajes no se escuchan casi. Los mensajes que frecuentan hoy en día son, tú eres un campeón, tú eres una campeona, tú puedes tener todo lo que tú quieras. Mentira. Si yo estoy bajo la voluntad de Dios, no es verdad que yo puedo tener ni voy a tener todo lo que yo quiera. Porque si es así, la voluntad mía es la que prima. Yo sería el Dios y no el Dios de los ejércitos. No se predica del arrebatamiento, no se predica del rapto. No se predica de que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando viene un profeta o manda Dios un profeta a una nación, aunque sea de tierras lejanas, que le dice arrepiéntanse y preparen el camino para la venida del Mesías, dice que es un enviado del diablo. Ah, yo no sabía que el diablo iba a mandar a la gente a que se alinee para que se vaya para el cielo con Cristo. Oiga, cómo la gente se confunde a veces. Ese fue un enviado del diablo. Ah, pues yo no sabía que el diablo iba a mandar a una gente a que te diga que te arrepienta, a que te alinee, a que si algo está mal en ti, que le diga a Dios que te ayude para que eso se quite, porque tú te quieres ir para el cielo. Yo no sabía que el diablo hacía eso. Pero estamos acostumbrados a que nos digan, yo veo una jipeta, yo veo un carro, yo veo mucho dinero, yo veo cuenta bancaria. El Espíritu Santo a esa gente casi nunca le dice, dile que hay que buscar más de Dios. Veo visas. Siempre están diciéndole a la gente cosas que le va a agradar a la gente en
su alma. ¿Sabe cuál es la misión? Lo que pasa es que yo soy silencioso. A mí no me gusta, ni me gusta la presentación ni el show. ¿Usted sabe cuál es la misión que nosotros tenemos delante de Dios? Contribuir a la liberación de las almas por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted descubre una verdad que está en la Biblia, que usted no la sabía, usted no estaba consciente de ella, eso lo hace a usted libre. Y esa es la misión, ese es el camino que Dios nos ha marcado a nosotros. Ayudar a que la gente sea libre por medio del conocimiento de la palabra. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo vivir por el Espíritu? Atienda ahora. Atienda. Escuche, amado. ¿Cómo vivir por el Espíritu? Ayunando mucho, orando mucho, ayudando mucho. Eso no es vivir por el Espíritu. Eso le ayuda, le puede ayudar a usted a vivir por el Espíritu. Pero ¿sabe qué es vivir por el Espíritu? Renunciar a sus deseos, renunciar a usted mismo, para que sea Dios quien le guíe y le dirija a usted en su vida. Eso es vivir por el Espíritu. Porque la naturaleza humana es contraria a la divina. Tenemos que renunciar al viejo hombre. Espérate, vamos a detenernos un poquito aquí. Porque muchos dirán, ya yo renuncié al viejo hombre porque yo tomaba y ya no tomo. Parrandeaba mucho, hacía muchas fiestas mundanas y ya no las hago. Esa es una faceta del mundo, una faceta del pecado. Esa es una faceta de lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero hay muchas otras cosas. Cada pensamiento que yo genero dentro de mí, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y que yo lo ejecuto, eso no es del Espíritu. Eso también está mal, aunque yo no me dé cuenta. Tenemos que renunciar al viejo hombre, que quiere decir no ser dirigidos por nuestras pasiones, deseos, anhelos, sentimientos. Todo lo que exalte el ego del hombre y tienda a impulsarlo por su propio destino, viene del hombre viejo. Efesios 4, 17 y 20 al 24 dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Pero nosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una pregunta: ¿por qué, si hay tanto pueblo de Dios que es devoto, que asiste a los cultos, que ora y que ayuna, por qué no se reflejan los frutos o el fruto del Espíritu Santo en esa persona? ¿Qué está pasando ahí? Está faltando un cambio, una transformación. Mire, eso es tan delicado, mi amado. Es tan delicado eso, porque la gente se confunde. Que Dios me use. No se confunda con eso, porque Dios lo use. No se confunda con que Dios lo use. Una cosa es que Dios lo use y otra cosa es que usted esté viviendo con los propósitos de acuerdo a como Dios dice que usted viva. No se confunda con eso. Hoy en día, digo hoy en día porque hoy en día es que yo lo veo,
La gente está más empeñada en un ministerio que en acercarse a Dios. Y por eso muchas veces vienen los fracasos. Porque Dios no nos ha dicho a nosotros que anhelemos a un ministerio más que a Él mismo. Cuando lo hacemos así, posiblemente nos desviamos en el camino. Porque a mí no me interesaba Dios, me interesaba algo que yo pudiera conseguir de Dios. Usted sabe por qué. Yo sé que estos mensajes no levantan mucho aplauso ni mucha risa. Pero es que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, no se puede condicionar ni para que la persona levante risa ni que no levante. No se puede. La palabra de Dios es tal que ni siquiera yo debo influenciarla con mis pensamientos. Eso no necesita nada. Es purificada 7 veces. Y si el mensaje es de Dios, entonces tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Ahora, si el mensaje es mío, es otra cosa. Romanos 12, 1 al 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Cómo se le adora a Dios? Haciendo todo lo que a Él le agrada. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Traducción al lenguaje actual. Romanos 12, 1 al 2. Cambien su manera de ser y de pensar. Con mis pensamientos almáticos, según mi voluntad, mi mente y mis emociones. No es verdad que yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Tiene que ser cambiado. Tengo que ser transformado. La vieja naturaleza tiene que morir para que resurja la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Esa sí lo comprende, esa sí lo entiende, esa sí entiende el lenguaje de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. La otra versión dice, no os conforméis, es decir, no estén de acuerdo a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Observe que el tiempo verbal ahí dice, transformaos, diciéndonos a nosotros que aunque Dios es quien obra la transformación en nuestra vida, necesita nuestra decisión firme para que eso pueda acontecer. Y nunca yo voy a ser transformado por Dios si yo no renuncio a mí mismo primero. Renunciar a mí mismo es ya no vivir según los deseos que pueda yo tener como ser humano, sino según lo que Dios diga y quiera que yo viva. Respecto de actuar conforme a nuestra voluntad, la Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, respecto a nosotros actuar conforme a nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, como muchas veces se dice, lo que tú quieras lo puedes tener. Por eso es que la gente no entiende a veces que todo eso del positivismo, y que solamente tú tienes que creerlo, y tú tienes que creerlo, y tú tienes que creerlo, y tú tienes que declararlo, eso viene de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Metafísica significa más allá de lo físico. ¿Y de dónde viene esa filosofía? Viene de la hechicería, pero disfrazada de otra forma, aparentemente buena. Pregunta: si yo solamente tengo que creer, declarar y confesar y creer algo para yo tenerlo, ¿para qué necesito orar? ¿Para qué necesito orar? Yo no necesito a Dios, yo no necesito la ayuda de Dios, porque usted mismo me está diciendo que solamente que lo crea y que lo declare y que lo confiese y lo repita positivamente y ya está hecho.
¿Para qué voy a orar entonces? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Son cosas que se caen de la mata. Yo sé que muchas veces la intención de la gente es decir que tienes que tener fe, que tienes que confiar y creer en Dios. Esa es la intención muchas veces de la persona. Pero hay otros que malintencionadamente que lo dicen. Entonces a usted le dicen que usted solamente tiene que creer y que confesar y que ya está hecho y declararlo todos los días en la mañana y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Hay personas que lo hacen eso y cuando no ven nada dicen, pues yo me voy de aquí porque esto es falso. No, Dios no es falso. Falso es el que te estaba hablando, eso que te dijo, ese que es falso. Pero Dios no es falso. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Pero ven acá, ¿cómo es eso? Y no me dicen a mí que yo puedo tener todo lo que yo quiero, o sea, que mi voluntad siempre va a primar. Pero entonces Cristo le dijo a los discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si es que vamos a hacer lo que Cristo dice, no es entonces lo que nosotros digamos. Porque no puede haber dos decisiones que tengan el mismo peso. Si hay dos decisiones que tienen el mismo peso, se van a anular entre sí. Si el poder está en usted, entonces no está en Dios. Si está en Dios, no está en usted. Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo no siguió viviendo según él cuando conoció a Jesucristo? Porque él mismo lo dice. Ya yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, dice la Reina Valera, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sencillo de entender. Sencillo de entender. Y el ejemplo más descriptivo en ese sentido está en Lucas capítulo 22, versículos 39 en adelante, cuando Jesucristo estaba a punto de enfrentar la hora crítica de su ministerio porque lo iban a apresar. Dice que estaba en agonía y que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y dice que le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿por qué Cristo no declaró que no iba a pasar de esa copa? No tenía que orarle al Padre ni someterse al Padre, porque el poder estaba en él. Solamente tenía que declarar. El apóstol Pablo, cuando estaba enfrentando, no se me desvíe que estamos en el mismo tema. Lo que pasa es que eso de creer que es lo que usted declara y que es lo que usted confiesa y que es lo que usted crea, eso no es del espíritu, eso es del alma. Y es falso. Por eso contradice a Dios. Pero la gente, como yo decía, inocentemente, cree que está correcta. No estoy hablando de cuando a usted le dice, mira lo que Dios te dijo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, tú tienes que creerla. Eso es diferente, pero usted me está diciendo la voluntad de Dios. Porque si yo no creo la voluntad de Dios, si dudo, si me dejo confundir, entonces yo tampoco voy a ver lo que Dios me ha dicho que va a hacer.
Vuelvo y hago la pregunta que hice al principio. ¿Cómo es que el pueblo de Dios dice que ama a Dios, que le agrada a Dios, cuando Jesucristo dice en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿No es la palabra de Dios? Si yo no los guardo los mandamientos, si a mí no me gusta la palabra de Dios tal y como está, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios? Ah, pero yo siento a Dios. ¿A cuál Dios tú sientes? Cuidado si son reacciones a esos estímulos naturales en el ser humano que tú estás sintiendo. Porque dijo Cristo que mis ovejas oyen mi voz. Conclusión. Es extraordinario lo que descubrimos cuando comenzamos a comprender la voluntad de Dios, porque hemos estado siendo transformados en nuestra mente, como dice Romanos 12, 1 al 2. La vida se nos vuelve más llevadera. Es en la medida de ese cambio que vamos madurando en la vida en Cristo y al mismo tiempo le conocemos más. Mientras esto acontece, se refleja el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 16 dice que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para buena obra, toda buena obra. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesucristo le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que de ellas mana la vida. Sin embargo, no me creen a mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que le está diciendo las Escrituras, la palabra de Dios habla de mí. Si ustedes creen las Escrituras, deben creerme a mí, porque ellas dan testimonio de mí. Yo voy a hacer una oración para darle gracias a Dios porque he hablado su palabra, y para que la persona que escuchó y captó algo y quiere que Dios le dé más conocimiento para que así mismo a su vez sea más transformado, Él lo haga. Si usted tiene la gentileza de honrar a Dios poniéndose de pie, puede ponerse. Yo sé que aquí hay personas que aman la palabra y posiblemente sean los que no lo parecen. Personas con buen corazón posiblemente están ahí reclinados, que nadie los ve. Nadie cree que hay nada de Dios en ellos. Pero Dios habita en el limpio de manos y el puro de corazón. Dios da gracia al humilde y mira de lejos al altivo. Aleluya. Gloria a Dios. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Permite, Señor Dios Todopoderoso, que ellas no retornen a ti vacías, sino que retornen a ti con el efecto para el cual ellas han sido expuestas en esta noche, Señor. Tú escudriñas la mente y los corazones de cada ser humano. Conoces nuestros propósitos. Conoces, Señor, las cosas que ignoramos, que no conocemos, pero que es de una forma inocente. ¿Sabes quiénes no conocemos y queremos conocer para conocerte a ti?
¿Sabes quiénes queremos que tú nos transformes más y más? Aunque muchas veces no nos comprendan y nos malinterpreten y nos maljuzguen, Señor. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Hacer lo malo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, dice en la traducción al lenguaje actual, Gálatas 5:25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Todo es todo. No solamente en una parte, no solamente que yo vengo a la iglesia, no solamente que yo hago obras de caridad, no solamente que yo me he apartado de algunas cosas que antes hacía. Dice la Biblia que es en todo que debemos obedecerlo. Si ha cambiado nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir. La vida almática es aquella que se fundamenta en las cualidades del alma, que son la voluntad, la mente y las emociones. ¿Qué es voluntad? Voluntad es el deseo, lo que se quiere. La mente a veces se define como corazón, la sede principal de las emociones y los sentimientos humanos, así como de sus esperanzas y temores. Es la sede de la actividad intelectual. Las emociones, preste atención aquí, Cristo. En otras palabras, tiene que haber un cambio en nosotros, para que nosotros ya no vivamos como vive el hombre normal, el hombre natural, como vivíamos nosotros antes. Pero esto de vivir según Jesús no podrá ser posible a menos que seamos guiados por el Espíritu de Dios, lo cual a su vez demanda inevitablemente la transformación de nuestra naturaleza. En el transcurso del desarrollo de este tema, aprenderemos cómo vivir la vida que Dios desea que vivamos. Gálatas 5, 16 y 25 dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán. Preste atención aquí, mi amado. Usted va a escuchar algo aquí que usted seguro lo ha pensado, pero no ha captado bien. ¿Qué es lo que hacen las emociones con nosotros los seres humanos? Si no comprendemos y si no controlamos esa área específica. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas que damos a estímulos, tanto internos como externos. Entre ellas están la alegría, la tristeza, el enojo, la risa, entre otros. Pero estos estímulos pueden ser verdaderos o falsos. Como en el caso de que, mire hermano, yo muchas veces, y es de verdad que lo digo, que es mejor no involucrarse en algunas cosas que tienen que ver con el Señor. Porque las cuestiones de Dios son demasiado delicadas, complicadas, más de lo que nosotros podemos imaginarnos. La vida que debemos vivir como hijos suyos, Dios no solo nos ha llamado a la salvación, sino también a que durante nuestro peregrinaje terrenal vivamos de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Dios no solo nos ha llamado a ser salvos, sino que mientras estemos en esta tierra vivamos conforme a la naturaleza que es según Jesucristo.